me voy a centrar un poquito en esta definición, porque tiene una importancia para mí fundamental. Repasémosla. Proceso influido por nuestra historia personal y evolutiva que produce cambios fisiológicos y de comportamiento que son claves para sobrevivir. ¿Por qué la traigo y por qué digo que es fundamental? ¿Por qué? Porque él nos está planteando que por un lado, este proceso, ¿no? La emoción, la emocionalidad, tiene que ver con nuestra historia evolutiva, tiene que ver con nuestra evolución como humanos y de ahí en cómo gestionamos y cómo son nuestras emociones. Pero también habla de nuestra historia personal y acá es donde me quiero detener. ¿Por qué? Porque muchas veces asumimos de alguna forma que todos, frente a determinadas situaciones, vamos a atravesar la emoción o vamos a gestionar la emoción de la misma manera. Y de ahí ocurre, sobre todo a veces familiarmente, pero puede ser en cualquier ámbito de todas maneras, que es como que nos cuesta entender al otro, ¿no? Porque frente a algo que ocurre, esperamos que reaccione de una manera, que sienta determinada emoción o que gestione la emoción de una forma, no. ¿Por qué? Porque no es una parte evolutiva, no es que todos vamos a reaccionar frente a un hecho de la misma manera o a gestionar una emoción de la misma manera. Porque tenemos esta carga de historia personal que es lo que nos va a llevar a cada uno a sentir distinto y por ende a gestionarlo de distinta manera. Y acá también me quiero detener en esto de gestionarlo, a volver a recalcar la importancia de conocer cómo es nuestro sistema emocional, saber que podemos gestionarlo y una vez que empecemos a caminar y a aprender un poquito sobre cómo es la gestión emocional y cada uno empiece a aprender cómo son sus propios procesos, entonces es como ir viendo el paso a paso cuál es el disparador de la emoción y qué circuito hacen. Entonces, cuanto más rápido aprendo eso y cuanto más lo conozco, más herramientas tengo para intervenir sobre ese proceso y detenerlo en caso que sean procesos que no nos favorecen y detenerlo lo antes posible. Por otro lado, también fíjense que son comportamientos claves para sobrevivir. Ahora vamos por qué. La palabra viene del latín, que es el prefijo e más el verbo, en este caso la palabra movere. El prefijo e, fíjense que el significado en latín es como nos indica una dirección, hacia dónde ir. Y por otro lado, el movere significa movimiento, ¿sí? Es decir, que si juntamos las dos cosas, en latín, movere significaría un movimiento con una dirección, un movimiento orientado hacia algo. Por eso hablaba también de que también cada emoción va asociada como con un comportamiento, con un estado físico. ¿Por qué? Porque las emociones están orientadas a la acción. No todas, pero su gran mayoría, la emoción implica o nos pide una acción y una acción orientada hacia algo. Esa es la gran importancia que tienen las emociones. Cuando una emoción aparece porque hubo algo que la generó, un clic, ¿no? Un efecto gatillo, le podríamos decir, algo que la gatilló, algo que la lanzó. Hay un punto de origen. Y por otro lado, cuando aparece, tiene un mensaje para darnos y nos pide una acción, ¿no? Que es lo que usualmente nos suele ver. Y cuanto más tardamos en entender qué acción nos está pidiendo esa emoción, más va a demorar la emoción en irse. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. Y con esto es de alguna forma con lo que damos sentido, cerramos esto de que las emociones están orientadas a ayudarnos a sobrevivir.